de los trabajadores y trabajadoras, no podemos dejar de hacer historia y rememorar el origen de que sea esta fecha y no otra la que nos reunamos para traer al presente aquel suceso que costó la vida a obreros y obreras, cuya única responsabilidad fue la de luchar por sus derechos y por condiciones dignas de trabajo. Los mártires de Chicago pasaron a representar la resistencia del movimiento obrero. Fueron condenados a muerte, pero vivirán por siempre en cada uno de nosotros mientras nos rebelemos y luchemos con orgullo cada día para mejorar la vida del trabajador y su familia. Este año celebramos el 50 aniversario de la CNT, la Convención Nacional de Trabajadores, presidida en ese entonces por José de Lía, caudillo del sindicalismo uruguayo. Nació como un aliento de unidad para luchar ante una situación de crisis económica que se agudizaba y una represión del Estado cada vez más feroz. Proceso de unidad que terminará por plasmarse programática y orgánicamente, pero que siempre estará marcado por lucha de tendencias. El primer punto de declaración de principios de la CNT, aprobada en octubre de 1966, señalaba: la Convención Nacional de Trabajadores, CNT, expresa en su unidad combativa, en su independencia de clase y en su carácter profundamente solidario, las experiencias de casi 100 años de lucha organizada de nuestra clase trabajadora, forjada en las mejores tradiciones históricas de nuestro pueblo. La CNT fue ilegalizada durante la huelga general de 2 semanas que impulsó tras el golpe de junio de 1973. Muchos dirigentes marcharon al exilio o conocieron la cárcel, la tortura, la clandestinidad, la muerte, la desaparición, pero nada pudo con la voluntad inquebrantable del movimiento obrero que debió enfrentar medidas de seguridad, represión y persecuciones. Y solo la firmeza de espíritu, el valor y la solidaridad aseguraron su latencia en medio de una desgraciada dictadura y ni por asomo se cruzó en la mente de los defensores de las libertades su desaparición. El oscurantismo de la dictadura cívico-militar ha quedado atrás. Hoy tenemos otros frentes de lucha por atender. La crisis capitalista se ha caracterizado en los últimos años por pasar a ser cíclica, a casi permanente. Si analizamos solo los últimos años, vemos que se encadenan varias situaciones. Crisis de Estados Unidos, crisis europea afectando fundamentalmente a Grecia y a España, pero que afecta hasta la misma Alemania. Desplazamientos migratorios de África y Medio Oriente por la guerra y el hambre que ahondan la crisis europea. Sumemos la desaceleración de la economía china, que junto a los componentes especulativos generales del sistema capitalista vienen implicando, no sin excepciones, un deterioro de los precios de las materias primas, los commodities, que en el caso de América Latina y de nuestro país, por ser países dependientes, con una especialización productiva primario-exportadora, se ven afectados directamente, lo cual genera problemas de divisas. Esta crisis y su permanencia se expresa en una profunda crisis de largo aliento, con el traslado de los costos de la misma desde el capital financiero a las espaldas de los trabajadores y a los pueblos del mundo. El escenario internacional está pautado por la crisis global a escala humana, de carácter energética, productiva, económica y financiera de la sociedad capitalista. Por una agudización de las contradicciones y las pujas entre el imperialismo norteamericano, la Unión Europea y el sudeste asiático por definir cuál es el centro más dinámico de desarrollo mundial. Este es quien se quedará con la porción mayor del excedente mundial. Los imperialismos estadounidenses y europeos son conscientes del fortalecimiento de los mecanismos regionales panamericanos y del desplazamiento de su influencia política en los países que fueron sus colonias y sus áreas naturales de dominio. La crisis económica mundial ha revitalizado el interés por el control de los ingentes recursos naturales estratégicos con los que cuenta América Latina y el Caribe.
Quieren volver a como dé lugar a la hegemonía sobre los mercados latinoamericanos. La suerte del continente se definirá en la lucha para derrotar los intentos restauradores del imperialismo, en la contundencia a resistir que existe en el liderazgo encabezado por Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Brasil, secundados por terceros países gobernados por el progresismo. Restaurar la esclavitud política y económica de Latinoamérica le urge al imperialismo y lo hace a través de golpes de Estado. Brasil nos duele. El método de golpe de Estado con visos de resolución parlamentaria ya practicado en Paraguay es un método promovido y auspiciado por el imperialismo norteamericano y la derecha continental. En contra de la legítima presidenta de Brasil no pesa acusación de ningún tipo de corrupción. Nunca el Poder Judicial pudo investigar casos de corrupción, que rechazamos enérgicamente con las manos más libres que bajo su mandato. Lo que está detrás de este golpe de Estado es el intento del capital financiero y la más rancia de las derechas de promover un ajuste salvaje contra los trabajadores y un atentado directo contra el sistema democrático. Nuestro PCNT manifiesta su más amplia solidaridad con el pueblo brasilero, con su democracia y sus anhelos de avances sociales. Ser solidarios con Brasil es ser solidarios con nosotros mismos. Nuestro país, comprendidos en el escenario general de América Latina, padece de procesos de desaceleración económica con claras repercusiones producto de este escenario global y regional. Ello llevó a enfrentarlo durante el año 2014 los intentos de liquidación de los consejos de salario y de terminar con la ley de responsabilidad penal empresarial que proponía la derecha. Con discusiones a lo largo de todo el año sobre el modelo de inserción internacional, particularmente contra el TISA, diferencias en la política de inversión pública con un punto alto ante el anuncio de las detenciones de Antel Arena sobre el presupuesto nacional, las pautas de negociación colectiva, fundamentalmente en el sector privado, el papel de las empresas públicas. Tuvimos profundas diferencias con el Poder Ejecutivo, con las discusiones presupuestales en la enseñanza y con la declaración de esencialidad, a lo que respondimos con un día entero de movilizaciones masivas, paros y rebeldía colectiva. No es esa la manera de tratar a la clase obrera. Las patronales quedaron encantadas con los criterios del Poder Ejecutivo para la negociación colectiva y se animaron a plantear con total desparpajo que había que liquidar los consejos de salario. Hay algunos elementos preocupantes en la realidad económica en que nos movemos. En 2015 hubo un crecimiento mínimo del 1%. A febrero de 2016, el déficit fiscal llegó al 3.8% y la inflación trepó al 10.23%. Por otro lado, la respuesta que ha dado el gobierno para enfrentar este nuevo escenario es la de tomar caminos de ajuste, mediante la contracción monetaria, con pautas salariales que determinan el congelamiento de los salarios a decenas de miles de trabajadores en el sector público y la desindexación salarial en el sector privado, lo que seguramente va a generar la pérdida de poder adquisitivo en muchos trabajadores de la actividad privada. Por otra parte, el aumento de las tarifas públicas por encima de la inflación, el recorte en la inversión de las empresas públicas y la falta de una política de control de precios determinará que nuevamente la variable del ajuste sean los sectores más populares y particularmente los asalariados los más perjudicados en esta historia. En Uruguay, en especial los de los alimentos, en el Uruguay los mercados, en especial los de los alimentos, son altamente oligopólicos. En algunos casos, con más concentración en la fase primaria, otros en la fase industrial, otros en la fase comercial. Es decir, que el problema central está en la formación de los precios, sobre las que inciden el tipo de cambio por un lado y el margen de ganancia que establecen diferentes empresas que forman parte de la cadena de valor. Si el producto es importado, son el margen sobre la importación y el margen del comerciante. Si el producto es nacional,
el margen del productor primario, si es agro o agroindustrial, el margen del industrial y el margen del comerciante. Pero además están aquellos que no son productivos y traen sus inversiones para extraer riqueza de las cadenas productivas sin medida alguna, abusando de los trabajadores, de los productores familiares, del pequeño comercio y de los consumidores, que en su mayoría son trabajadores y jubilados. No son uruguayos, ni son inversores productivos, sino que son parásitos, sangran a la familia de la clase obrera. Existe una espiral, precios-salarios, que tienen encadenados a los ingresos de los trabajadores con la pauta salarial. Mientras los precios evolucionan libremente, enriqueciendo al capital y empobreciendo al trabajo, por otro lado, el ajuste, junto a la caída de los ingresos de los trabajadores, generará mayores niveles de desempleo. No es de ninguna manera aceptable la afirmación que los salarios son los responsables del desempleo, de la misma forma que no son responsables de la inflación. Avanzar hacia profundos cambios en la matriz productiva que resuelvan los problemas que ya se están manifestando y en algunos sectores de la industria manufacturera con los envíos a seguro de paro y cierres de empresas. En materia de seguridad, hemos reafirmado con más de 273.000 votos la representatividad de nuestra central y en particular de la representación de los trabajos en el Banco de Previsión Social. La derecha, acompañada por pequeños grupos de ultraizquierda, pretenden desde fuera del movimiento sindical debilitar a nuestra central. En materia de seguridad social, la inmensa mayoría de las reformas son propuestas por el PCNT y la UNASPU. En este año comienzan a generar causal los que al 1 de 1996 estaban próximos a cumplir 40 años, los que llamamos cincuentones. Y por estar dentro de un sistema perverso como el de las AFAP, pierden hasta el 30% del monto de jubilación comparados con otros que tienen algún año más de historia laboral de trabajo y no tienen AFAP. Nos comprometemos a dar todo nuestro aporte al diálogo que en Protección Social lanzó el presidente doctor Tabaré Vázquez, analizando el Uruguay del 2030. Pero hay temas como este que no pueden ni deben esperar. Para ello tenemos propuestas y contamos con la movilización de las masas organizadas que hará que este proceso no se detenga, porque detenerse es retroceder. En lo que se refiere a las leyes, grandes han sido los avances en las leyes laborales, pero esta fuerza no se detiene y vamos por más, por una ley de insolvencia patronal, por una ley de inserción laboral para personas con discapacidad que acompañe y reafirme y profundice a la ley 18.651 ya existente. Igualdad de oportunidades en el ámbito público y también en el privado. Y vamos por una ley de femicidio. Los avances han sido lentos, pero las trabajadoras no abandonaremos esta lucha. Por igualdad de oportunidades, por la participación igualitaria, por la no discriminación, no a la violencia de género. Somos responsables en la transformación de la sociedad para hacerla más inclusiva, integrada y democrática. Seguimos convencidas que no hay avance de la democracia sin la participación de las mujeres. Cambiar la cultura de violencia en que vivimos es parte del reto que enfrentamos todos y todas. En lo departamental, la situación refleja la complejidad internacional y nacional. Y los floridenses también estamos pagando la desaceleración económica con desocupación, con baja de poder adquisitivo del trabajador y empresas cerradas o en situación de altísima vulnerabilidad, como son ejemplo de ello la cooperativa El Águila, el frigorífico, el Molino de Mendoza. La Curtiembre tiene el 90% de los trabajadores en seguro de paro. El Estado ha gastado más de $1.200.000 con esta situación y se necesitan $700.000 para dejarla operativa y empiece a producir. Es una empresa totalmente rentable. Los trabajadores estamos convencidos de ello.
Defendamos nuestro derecho al trabajo y defendemos nuestro derecho al trabajo y asumimos el compromiso de construir una sociedad desarrollada que refleje el interés de los trabajadores y el pueblo floridense. Nuestro departamento es de base agropecuaria y sus industrias son mayoritariamente de transformación de materias primas de ese origen. Si bien aspiramos a nuevos emprendimientos, reclamamos hoy el uso pleno de la capacidad industrial instalada como primer paso de avance. La capacidad ociosa en los rubros frigoríficos, lanera, molino, curtiembre, instalaciones de zonas francas subutilizadas. Es imperioso dinamizarlas para mejorar las condiciones de vida de los floridenses. El Uruguay productivo, ¿dónde está? Urge dinamizar la inversión. Es la mejor receta para enfrentar esta desaceleración de la actividad económica en la región. Revertir la caída de la tasa de inversión y la menor contribución de la formación bruta del capital al crecimiento. Esto no solo afecta al ciclo económico, sino también la capacidad y calidad del crecimiento de mediano y largo plazo. Dinamizar la inversión constituye una tarea fundamental para cambiar la actual fase de desaceleración y para alcanzar una senda de crecimiento sostenido y sustentable en el largo plazo. El balance se agrava aún más cuando tenemos un gobierno departamental que no se compromete. Y si no, recordemos cuando desde este plenario el año pasado, preocupado por las fuentes de trabajo, lanzamos una juntada de firmas para que la sociedad toda se manifestara. La intención era mandarla a todos los gobernantes, del primero al último, desde el departamental a lo nacional, para que se comprometieran en la búsqueda de soluciones. Insólitamente, el intendente quería plasmar su firma. ¿A quién iba a reclamar el señor intendente? Usted es arte y parte. Usted tiene que coordinar con políticas nacionales y buscar soluciones para todos los floridenses. Usted no tiene que firmar. Usted tiene que hacerse cargo y no debe trasladar la responsabilidad a otros. No juntamos las firmas, pero no porque no nos interesara la fuente de trabajo, como se quiso hacer creer a la gente, porque en definitiva, el 25 de agosto entregamos a los actores de gobierno nuestro petitorio. No juntamos las firmas porque la dignidad y la independencia de clase nos prohibía hacerle los mandados al intendente. Ni a usted ni a nadie. Hágase responsable. Ni siquiera tenemos igualdad de oportunidades a la hora de acceder al trabajo. El clientelismo político es la bandera más desplegada en este departamento. Un voto significa la firme posibilidad de un trabajo. Ingresos digitados políticamente. Aquí no sabemos de sorteos. Aquí no sabemos de concursos. Por lo menos empecemos por algo. Empecemos por la equidad para el ingreso laboral. Para compensar en parte la escasez de ideas para encabezar y promover proyectos de desarrollo. Desde el plenario, a partir de hoy, estaremos nucleando a todas y todos los trabajadores que estén en situación de seguro de paro o desempleo. Porque el derecho al trabajo lo defenderemos con todas nuestras fuerzas. Para su preparación y formación a través de INEFOP. Herramienta riquísima para la reinserción laboral. Herramienta de la cual somos dueños todos los trabajadores. Será nuestro objetivo y no descansaremos hasta conformar cooperativas sociales como formas para encontrar soluciones laborales. Porque nuestra lucha no es solo por los que trabajan y sus derechos, sino también por aquellos que se encuentran en la crítica situación de desempleo. Aquellos que no tienen forma de sostener a sus familias. Ahí estaremos. Porque la solidaridad, la lucha, la unidad,
la democratización del trabajo son y serán nuestras consignas, porque somos una fuerza constructora de futuro, porque somos el movimiento sindical. ¡Viva el movimiento sindical! ¡Viva el PICNT! ¡Salud, compañeros y compañeras! ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la clase obrera!